Hola, ¿sabes qué son los derechos humanos? Como explicamos en un video anterior, los derechos humanos son los derechos que tenemos todas las personas por el hecho de ser humanas, sin importar nuestra nacionalidad, sexo, edad, religión, opinión o cualquier otra condición. Estos derechos son universales, es decir, que se aplican a todos los seres humanos del mundo y son inalienables, lo que significa que nadie puede quitárnoslos ni renunciar a ellos. Pero ¿cómo se protegen y se garantizan estos derechos? La necesidad de una protección internacional tras las guerras mundiales inició con entender la importancia de prevenir, limitar y controlar el poder público de los estados, como violadores de derechos humanos, y la imperante necesidad de mantener la paz, la seguridad y la cooperación entre ellos. Por ende, el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos surge tras la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue adoptada en 1948. Desde entonces se ha constituido por un cuerpo normativo con diferentes órganos encargados de promover derechos humanos y que poseen facultad para exigir y vigilar el cumplimiento de estos por parte de los estados. El Sistema Universal de Derechos Humanos se basa en tres pilares fundamentales: la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Primero, la Carta de las Naciones Unidas es el documento fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, que se creó en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, con el fin de mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar la cooperación entre los estados y respetar los derechos humanos. La Carta establece los principios y propósitos de la ONU, así como sus órganos principales, entre los que se encuentran la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia y el Secretario General. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el documento más importante del Sistema Universal de los Derechos Humanos, ya que proclama los derechos fundamentales que tienen toda persona, como el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la educación, a la salud, a la participación política, a la libertad de expresión, a la no discriminación, entre otros. La declaración se adoptó en 1948 por la Asamblea General de la ONU y tiene un valor moral y jurídico, aunque no es vinculante para los estados. Su gran valor es que demuestra el consenso de muchos estados con perspectivas, historias y situaciones socioeconómicas muy diferentes, que se logró gracias a la labor de Eleanor Roosevelt y la invaluable contribución de Charles Malik y Jacques Maritain. Tercero, los tratados internacionales de derechos humanos son acuerdos entre estados que se comprometen a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Estos tratados son vinculantes para los estados que los ratifican y establecen obligaciones y responsabilidades para ellos. Los tratados principales que conforman el Sistema Universal de Derechos Humanos son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros. Pero bueno, ¿cómo se protegen estos derechos humanos? El Sistema Universal de Derechos Humanos también cuenta con mecanismos e instituciones que se encargan de supervisar el cumplimiento de los tratados, recibir y examinar las denuncias, emitir recomendaciones para los estados, brindar asistencia técnica y promover la educación sobre los derechos humanos. Algunos ejemplos de esos mecanismos e instituciones son los comités de expertos independientes que vigilan la aplicación de los tratados, los procedimientos especiales que investigan situaciones específicas o temáticas de derechos humanos, el examen periódico universal que evalúa la situación de derechos humanos de todos los estados miembros de la ONU, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es principal órgano de la ONU encargado de la promoción y protección de los derechos humanos. Para concluir, el Sistema Universal de Derechos Humanos es un sistema complejo y dinámico que busca garantizar el respeto y la realización de los derechos humanos de todas las personas en todo el mundo. Sin embargo, este sistema no es perfecto ni infalible y enfrenta muchos desafíos y limitaciones, como la falta de voluntad política de algunos estados, la impunidad de los responsables de violaciones de derechos humanos, la falta de recursos y capacidades, la resistencia de algunos actores no estatales, la diversidad cultural y jurídica y la emergencia de nuevos problemas y amenazas como el cambio climático, el terrorismo, la migración, la pandemia, entre otros. Por eso es importante que todos y todas conozcamos nuestros derechos y los defendamos, que exijamos a nuestros gobiernos que los cumplan
y los protejan, que apoyemos a las organizaciones y movimientos que luchan por los derechos humanos y que todos nos solidaricemos con las personas que sufren violaciones de derechos humanos en cualquier parte del mundo. Solo así podremos construir un mundo más justo, pacífico y digno para todos y todas. Si quieres saber más sobre los mecanismos convencionales y extraconvencionales de protección de los derechos humanos del sistema universal, puedes ver este video que te dejamos acá. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete al canal. ¡Chao!